Influye en nuestras vidas. Es obligatoria. Es importante. Es ley. Es ley. Es la jurisprudencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Jurisprudencia en modo fácil. En modo fácil. Conduce Juan Alberto Galván Trejo, dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia en modo fácil es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expone las principales claves para entender de manera sencilla temas electorales. Mi nombre es Juan Alberto Galván. Soy dictaminador en la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral. En esta emisión te hablaré de la Jurisprudencia 46-2024, cuyo rubro establece competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la tiene para revisar actos y resoluciones que puedan afectar la función electoral, con independencia que hayan sido emitidos por alguna autoridad diversa en la materia. Acompáñanos. Bien, pues antes de abordar de manera concreta la jurisprudencia mencionada, es importante señalar que la Sala Superior ha emitido diversos criterios en los que, en aras de defender los derechos tutelados por mandato constitucional, ha vinculado a autoridades no electorales al cumplimiento de sus ejecutorias, respetando en todo momento el marco de facultades y atribuciones de la misma. Ahora bien, en la jurisprudencia de rubro competencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la tiene para revisar actos y resoluciones que puedan afectar la función electoral, con independencia que hayan sido emitidos por alguna autoridad diversa en la materia. ¿Qué sucedió en este caso? Diversas personas en su carácter de integrantes de un organismo público local electoral, a quienes se les instauraron procedimientos administrativos de responsabilidad, controvirtieron las determinaciones de las autoridades responsables consistentes en la inhabilitación del ejercicio para el cargo en el que fueron designadas dichas personas servidoras públicas, para lo cual acudieron a la sala del tribunal con la pretensión de que se revocaran las sentencias que a su consideración vulneraban el derecho político electoral de integrar autoridades electorales. ¿Cuál fue el criterio adoptado por el Tribunal Electoral? La Sala Superior sostuvo que tiene competencia para revisar las resoluciones y actos de otras autoridades diversas a las electorales cuando éstas puedan incidir en las facultades del Instituto Nacional Electoral o bien de quienes aduzcan alguna afectación a integrar los organismos públicos electorales locales, como pueden ser las determinaciones de inhabilitación de consejerías de los organismos públicos electorales locales. Dicho caso pudiera no encuadrar dentro de los actos y resoluciones que cotidianamente resuelve el Tribunal Electoral, pero el acto que se revisó infringió los principios rectores en materia electoral como se sostuvo en los precedentes. Lo anterior, aplicando lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como las jurisprudencias 3/2009 de rubro competencia, corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer de las impugnaciones relacionadas con la integración de las autoridades electorales de las entidades federativas, y la jurisprudencia 8/2022 de rubro competencia corresponde a la Sala Superior conocer y resolver de actos emitidos por autoridades que puedan incidir o tener un impacto en las facultades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, la Sala Superior concluyó que ésta tiene competencia para conocer actos y resoluciones que pretendan inhabilitar a las consejerías de los organismos públicos electorales locales. Lo anterior, porque ese tipo de decisiones pueden incidir en las facultades del INE y de quienes aduzcan tener derecho a integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Con esto se precisa que ese tipo de controversias se inscriben en la materia electoral indirecta, es decir, la que se relaciona con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos, los cuales, por regla, involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios técnicamente electorales o con aspectos que solo tienen una incidencia indirecta en la materia. Así, cuando un acto de autoridad
formalmente no electoral incide en la materia, se debe analizar si está relacionado en sentido objetivo directa o indirectamente con los derechos políticos electorales, así como la función pública electoral, administrativa y jurisdiccional. Vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Continuamos en Jurisprudencia en modo fácil con el tema competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la tiene para revisar actos y resoluciones que puedan afectar la función electoral con independencia de que hayan sido emitidos por alguna autoridad diversa en la materia. Bien, ahora comentaremos cuál fue el contexto del asunto. Los medios de impugnación fueron planteados en 2 de los casos por integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca y en otro por la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la misma entidad federativa, en contra de distintos procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en su contra, de los que tuvieron conocimiento en su caso la segunda sala unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y combate a la corrupción del Estado de Oaxaca y otras autoridades, mismos que decretaron como sanciones administrativas graves las suspensiones temporales y en su caso la inhabilitación de su cargo de la consejera presidenta. Planteada la inconformidad ante la Sala Superior, las partes recurrentes refirieron que la segunda sala unitaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y demás autoridades carecen de competencia para ordenar las suspensiones temporales y, en su caso, la inhabilitación del cargo de la consejera presidenta, además de invasión de las atribuciones constitucionales y legales del Consejo General del INE y vulneración a sus derechos político-electorales para integrar autoridades electorales en el Estado de Oaxaca. ¿Cuáles fueron las consideraciones relevantes de la Sala Superior? En términos de lo que establece la Constitución General, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPLES. Los OPLES gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y en su función electoral se rigen por los principios rectores, los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Por lo que hace a las responsabilidades administrativas, con la reforma constitucional al régimen de servidores públicos y la entrada en vigor de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se generó el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Aunado al anterior, cabe precisar que las controversias se inscriben en la materia electoral indirecta. En este sentido, cuando un acto de autoridad formalmente no electoral incide en la materia, se debe analizar si está relacionado en sentido objetivo directa o indirectamente con los derechos político-electorales, así como la función pública electoral, administrativa y jurisdiccional, lo cual se actualiza en el caso concreto, porque se combaten sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca y otros, lo que afectó la integración y autonomía de los organismos públicos de Oaxaca, lo cual pudo invalidar las facultades del INE. ¿Cuál fue el criterio adoptado y los efectos de la sentencia? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para revisar las resoluciones y actos de otras autoridades diversas a las electorales cuando éstas puedan incidir en las facultades del INE, o bien de quienes aduzcan alguna afectación a integrar los organismos públicos electorales locales, como pueden ser las determinaciones de inhabilitación de consejerías de los organismos públicos electorales. Bien, hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones de Jurisprudencia en modo fácil.
En cada emisión hablaremos de un tema relevante e importante. Síguenos. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Jurisprudencia En Modo Fácil. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.